Empezando por la contestación, como bien hacía Jordi Sevilla, ¿no? Si es rentable el mantener las políticas de RSE en tiempos de crisis, la respuesta tajante sería que sí. Si bien es cierto, y todos somos conscientes de que muchas veces cuando confundimos filantropía con responsabilidad social de las empresas, pues quizás son una de las prácticas que en los momentos de crisis, de pérdida de la demanda o de reducción de ingresos, pues algunas empresas pueden haber dejado de realizar en estos años, en estos duros años, ¿no? Pero si bien es cierto que si en algún momento la responsabilidad social de las empresas ha estado justificada, que yo creo que siempre lo ha estado y siempre lo va a estar, pero quizá en los momentos como los que estamos viviendo en este momento, la RSE tenga especial importancia y especial incidencia, ¿no? De hecho, creo que algunos de los aspectos a los que obviamente no voy a referirme porque todos los tenemos en la cabeza, ¿no? de las últimas consecuencias de esta crisis económica, posiblemente hubiera sido mucho menos virulenta, mucho menos agresiva si alguno de los valores y de las cuestiones relacionadas con la RSE se hubieran tenido en cuenta, si hubiéramos sido todos mucho más transparentes, si las empresas, el sistema financiero, si las propias administraciones públicas hubieran realizado todas y cada una de sus actuaciones con una mayor transparencia y con una mayor corresponsabilidad con los propios stakeholders con los que se relacionan, ¿no? Con lo cual, no solo tiene que estar de moda, si me permitís esa expresión, en estos momentos, sino que ojalá hubiera estado mucho más arraigada y mucho más desarrollada en los momentos previos a la crisis económica y también durante los años de crisis y de dura crisis económica, ¿no? Pero por hacer de la necesidad virtud, quizá en este momento tenemos que ver de la RSE y tenemos que beber y buscar posibles soluciones, ¿no? Que nos hagan paliar en la medida de lo posible las consecuencias dramáticas que estamos teniendo. Y una de las principales consecuencias que estamos teniendo, y no es casualidad que la política de RSE esté enmarcada en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo antiguamente, pues es quizá el empleo, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, no hay mayor responsabilidad en este momento que el mantenimiento de los puestos de trabajo y también que la creación, cuando sea posible, de los mismos, ¿no? Y por tanto, desde las diferentes empresas, pero también desde las administraciones públicas, pues tenemos que seguir impulsando las políticas de responsabilidad social también y concretándolas, que muchas veces nos encontramos con una definición un tanto etérea que no la concretamos en lo particular. Porque además esa concreción sobre acciones particulares que muchas de las empresas, aún sin saberlo, ya están realizando, va a permitir que se sumen muchas más empresas al concepto de RSE. Muchas pymes y muchas pequeñas y medianas empresas que en este momento ni siquiera se cuestionan o ni siquiera se plantean poder empezar a beber de estos valores y de estas cuestiones. Pero, como decía, desde luego, en este contexto debe ser la responsabilidad social de las empresas, no la salida a la crisis, porque no lo va a ser, pero sí que una forma de salir de la crisis, construir entre todos un nuevo modelo productivo y también una nueva fórmula o una nueva forma de hacer empresa o de hacer país también, ¿no? Comentaba antes que no hay mayor oportunidad en este momento o no hay mayor necesidad que la creación de empleo, ¿no? Y en este caso, aunque son muchos los stakeholders que pueden entrar a competir, yo sí querría hablar de tres ámbitos que son especialmente importantes en este momento, ¿no? De las empresas, de los trabajadores y de las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que a través de la RSE las empresas van a conseguir que ese binomio que existe entre productividad y RSE pueda ser una realidad, ¿no? Porque si conseguimos tener unos trabajadores mucho más motivados, mucho más implicados con el proyecto de la propia empresa, y eso pasa por políticas de recursos humanos que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral. Cuando una empresa decide acercar al trabajador al centro más próximo a su domicilio, no lo hace solo por una cuestión de querer ayudar en el día a día a ese trabajador, también lo hace por un objetivo de mejorar la productividad y, lo más importante, de luchar contra el propio absentismo, ¿no?
pues esa gestión, como les digo, adecuada de los recursos humanos no solo van a ayudar al trabajador, sino también va a hacer que esa empresa pueda mejorar su competitividad, ¿no? Pero también los trabajadores tienen que aportar y tienen que contribuir a que la empresa pueda sobrevivir y pueda, con su talento y con sus aportaciones, pueda seguir manteniéndose como una empresa competitiva. Yo siempre pongo un ejemplo con la reciente reforma laboral. Lo que se ha intentado dar es un instrumento a empresa y trabajadores para que de forma conjunta puedan adoptar soluciones en la salida de la crisis. Y siempre pongo un ejemplo que son las cooperativas. Las cooperativas quizá sean una figura empresarial que tienen adoptada en su ADN la RSE desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues en estos años duros de crisis económica, las cooperativas en nuestro país han destruido 9 puntos menos de empleo que el resto de las figuras societarias. Obviamente eso no es una casualidad, eso es porque tienen adoptado desde su concepción las políticas de flexibilidad que ahora, por ejemplo, en la reforma laboral se han intentado adoptar, y tienen esa cultura de la protección del trabajador por encima de todas las cosas, mucho más arraigada que otro tipo de sociedades. Y por eso ese resultado, ¿no? Pero quizá esa responsabilidad que no solo tiene que recaer en la empresa, sino también tiene que recaer en el trabajador, que tiene que facilitar o posibilitar la adopción de soluciones conjuntas ante la pérdida de la demanda o ante la crisis que una empresa puede tener, y que entre los dos hagan que el despido de verdad sea el último recurso, ¿no? Y las administraciones públicas tenemos un papel fundamental, quizá no el regulatorio, quizás ese no sea el más importante, aunque es el más conocido y es el que más se nos demanda, pero sí un papel de impulso y de fomento de la RSE, pero también lo más importante, de adopción de los valores de la RSE en nuestra propia forma de proceder. Y yo querría poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Dos ejemplos que se han adoptado en las últimas fechas y que son un ejemplo claro de cómo la administración pública puede contribuir a fomentar los valores de la RSE también en su propia forma de actuar. El plan de pago a proveedores es una de ellas. No podemos permitirnos una relación con nuestros proveedores donde les adeudemos buena parte de las facturas y durante un periodo casi indefinido. Yo creo que es responsable que aquellos que contribuyen con nosotros en la prestación de los servicios públicos cobren en tiempo y forma, como exigiríamos al resto. Y, por supuesto, la ley de transparencia y de buen gobierno, que se ha abierto a que todos los ciudadanos que quisieran pudieran hacer sus aportaciones, y lo que prevé y lo que posibilita es que la administración sea más transparente, esté más controlada por los propios ciudadanos y, en definitiva, que mantengamos una relación más fluida y más correcta con los propios ciudadanos, ¿no? Por tanto, y termino, la Administración tendremos que promover la RSE en estos próximos años como un atributo de competitividad, como un atributo que permitirá favorecer la internacionalización de nuestras empresas. Tendremos que diseñar y promover incentivos para que las empresas que todavía no lo han hecho asuman los valores de la RSE, difundir y apoyar el fomento y la cultura de la responsabilidad social de las empresas, asumir, como les he dicho, los propios valores en nuestras propias formas de proceder, en nuestras propias formas de actuar, y, como decimos siempre, armonizar, poner en marcha, llamémosle un plan de acción, un plan nacional, lo que queramos, pero algo tenemos que hacer. No vaya a ser que dentro de unos años nos arrepintamos y veamos que hemos vuelto a tener una nueva posibilidad de ruptura del mercado interior vía algo tan positivo como la RSE, ¿no? Y por eso creo que en ese plan nacional debemos estar todas las administraciones públicas, donde fijemos criterios a la hora de, por ejemplo, cuando una empresa quiera optar a una licitación pública, qué criterios se le van a pedir y cómo se va a medir su propia responsabilidad. Pero eso sí, criterios únicos, de tal forma que alguien que esté acreditado, por poner un ejemplo, en una comunidad autónoma pueda presentarse a cualquier licitación de cualquier otra sin ningún problema, ¿no? Sin necesidad de volver a acreditarse o de volver a pasar por las mismas evaluaciones en todas y cada una de las diferentes administraciones públicas. Simplemente esos 5 pasos como reflexión final. Muchas gracias.